Cor TV en coproducción con la Clínica Osmo presentan. El asma es una enfermedad común en nuestra población. Se han reportado 3,000 muertes al año, lo cual no debería de suceder, ya que el asma es una enfermedad que se puede controlar. Hoy platicaremos acerca de esta enfermedad. Estamos en Prevenir es Vivir. Comenzamos. Las vías respiratorias son tubos que conducen el aire que entra y sale de los pulmones. En las personas que sufren de asma, las vías respiratorias están inflamadas y se vuelven estrechas. El asma es una enfermedad crónica de los pulmones que causa periodos repetidos de dificultad y silbidos al respirar, presión en el pecho y tos que se presenta generalmente por la noche o en las primeras horas de la mañana, lo que provoca que llegue menos aire a los pulmones. En las personas con vías respiratorias sensibles, los síntomas pueden desencadenarse por la inhalación de alérgenos o desencadenantes como polen, ácaros del polvo, moho, ciertos medicamentos, infecciones respiratorias, emociones fuertes, entre otros. No existe cura. Sin embargo, debido a los avances científicos, la mayoría de las personas pueden llevar una vida normal y activa. Los especialistas de Prevenir es Vivir ampliarán la información sobre los síntomas, tratamientos y terapias para atender el asma. Como pudimos escuchar en la cápsula, el asma es una enfermedad común que desafortunadamente no es diagnosticada de forma adecuada. El día de hoy, para platicar de esta enfermedad, nos acompaña el doctor Jesús Gil, quien es pediatra, neumólogo, inmunoalergólogo. Doctor, vamos a hablar de un tema muy importante para toda la población. ¿Qué tan frecuente es el asma en nuestra población, doctor? Es bastante frecuente, estadísticamente es más frecuente en los niños y va haciendo un cambio transicional hacia los adultos, de tal forma que en la etapa prácticamente desde que nace un niño puede ser asmático, sí, durante los primeros 10 años va siendo más frecuentemente en los hombres y va transitando para la edad adulta para ser más frecuentemente ahora en las mujeres. Entonces encontramos más niños varones asmáticos que niñas asmáticas y en la edad adulta encontramos más mujeres que hombres asmáticos. ¿Y esto se debe a un factor genético o algo en especial? Es una enfermedad multifactorial, tiene que ver genética, tiene que ver alimentación, tiene que ver medio ambiente, ejercicio, lo que llamamos nosotros epigenética. Usted sabe que todos venimos programados por nuestros genes, pero somos nosotros los que los podemos reprogramar. ¿Y cómo los pueden reprogramar? Muy fácil, ¿sí? Ejercicio, alimentación, entonces medio ambiente. Entonces los pacientes a veces no tienen antecedentes genéticos o familiares de asma y sin embargo se vuelven asmáticos debido a la mala alimentación o alimentación adecuada, a que no hacen ejercicio, ¿sí? Al sobrecuidado, y ese es un factor muy importante. A los niños los sobreprotegen desde pequeños, nace un niño y lo primero que hacen es esterilizar el medio ambiente. ¿Para qué? Para que supuestamente el niño no se enferme. La mamá no quiere que los toque ni el aire. Efectivamente no quiere que los toque el aire y ese es uno de los factores más importantes que se ha visto. Esa sobreprotección o ese exceso de limpieza que se está teniendo hace que el niño se predisponga a enfermarse más frecuentemente. Con respecto a la genética, si yo tengo un papá o mi mamá o los dos, ¿tengo más riesgo de desarrollar? Desde luego que sí. Y precisamente ese tipo de niños donde papá y mamá tienen los antecedentes de ser asmáticos, son esos niños a los que al momento de nacer tenemos que, ahora sí que exponerlos más algunos factores para que el niño no lo desarrolle. ¿Qué pasa? Si es asmático el papá y asmático mamá, entonces agarran y el niño lo sobreprotegen. Se ha visto en algunos estudios, inclusive a ese tipo de niños, si los exponen directamente a gatos, porque hay estudio con gatos, ¿sí? Tienen menos predisposición a desarrollar asma. Entonces, realmente, si uno tiene un factor de riesgo, podemos disminuir la probabilidad de desarrollar asma. Sí, exponiendo al niño. Nos expone.
¿Y cuáles son los alimentos como factor de riesgo para Mire, desarrollar asma? En nuestra comunidad, desgraciadamente, se llena con muchos alimentos tipo chatarra. Mucha gente con eso ablacta a los niños. Es muy importante la ablactación, que es el inicio de la alimentación a partir de los 6 meses de edad, alimentos diferentes a la leche. Y otra cosa muy importante, los niños que son alimentados al seno materno tienen menos posibilidades de desarrollar asma. No hay mejor forma de prevenir el asma que dar seno materno. ¿Durante qué tiempo? Hasta que el niño lo quiera dejar. Y nosotros así vamos disminuyendo. Después, una buena lactación. Empezamos a los 6 meses. ¿Y qué es lo que empezamos? Pues con verduras, sobre todo, cocidas. Y así vamos agregando alimentos. O sea, lo ideal realmente es que la mamá o el papá realice los alimentos en papilla en casa y sean los que sean la lactación del paciente, la alimentación del paciente en estos 6. Así es. Tenemos que quitar el concepto que tenemos de la Segunda Guerra Mundial, donde se nos mostraba un niño sin poder hacer ejercicio. El niño asmático debe de hacer ejercicio. Y también el niño desde sus inicios debe de hacer ejercicio. Si nosotros agarramos, supongamos que ya tenemos un niño asmático y lo que hacemos es encerrarlo y decirle no hagas ejercicio. No, todo lo contrario. Asma no es igual a estar en casa, a tener una discapacidad como tal. No, todo lo contrario. Para eso debemos de saber controlar el asma y saberla diagnosticar para que mediante un diagnóstico y un tratamiento adecuado tengamos a un paciente que va a irse desarrollando y lo va a ir superando. Otros factores de riesgo también son como la exposición a polvos, a ácaros, menciona esto. ¿Nos podría platicar más de este tipo de exposición? Sí, desde luego que si el niño, si ya tiene predisposición a asma o a desarrollar alguna alergia, vamos a llamar así, a veces el polvo casero. El polvo casero hay que recordar que está compuesto por muchas cosas, entre ellos los famosos ácaros o dermatofagoides. Así se llaman. ¿Por qué dermatofagoides? Porque son pequeños animalitos que se alimentan de la piel, de toda nuestra descamación. Hay eso, hay también excrementos de cucaracha y algunos hongos. Hay gente o niños que vienen con predisposición para desarrollar este tipo de alergias que van teniendo. Y alimentos, que es ahorita lo que ha habido mucho, ¿sí? Así como a pólenes ambientales, en fin. Entonces, si tenemos a un niño que mamá fuma o que papá fuma, aunque no tenga antecedentes de alergia, lo va a desarrollar o de asma. ¿Cuáles son los síntomas para hacer el diagnóstico de asma, doctor? ¿O cómo puedo yo sospechar como padre que mi hijo probablemente tiene o va a desarrollar asma? Aquí, como comentamos en un inicio, el asma se presenta desde el recién nacido, ¿sí? Y aquí nosotros, los síntomas que llega a presentar es que el niño empieza con su famoso pillido de pecho, ¿sí? Empieza a ronronear, a silbarle el pecho. Lo dice doctor porque el niño tiene un gatito. Lo primero que llega a tener el niño, muchas veces lo confundimos, es con un cuadro de bronquiolitis. ¿Ok? La bronquiolitis o el proceso viral de sí ya desencadena un cuadro de broncoespasmo o de sibilancias, poniendo hincapié que la primer causa de sibilancias en los niños son los virus. Entonces eso más que el asma. Entonces hay niños inclusive que silban porque son muy susceptibles a los virus. Ese es un grupo de niños silbantes. Viene el otro grupo, y en este grupo es cuando papá ni mamá ni el niño tuvo problemas en la piel y empezó a silbar, ya lleva el tercer cuadro. Entonces ahí se diagnostica como un fenotipo o una variedad que le llamamos sibilancias transitorias del lactante. O tenemos al otro niño, al niño donde papá es asmático, mamá es asmática, por lo tanto el niño está silbando, el niño tiene asma. Pero si el niño tuvo problemas de dermatitis atópica, aunque no tenga los antecedentes de que papá o mamá sean asmáticos, el niño por sí ya es asmático. Y se empieza a catalogar como asmático, independiente de la edad. Y así como se presenta desde recién nacido, se presenta hasta en los ancianos. Entonces, en los niños menores de 5 años, que es lo que si mamá es asmática o papá es asmático, tuvo dermatitis atópica, el niño tiene asma alérgica. Si no existen esos factores, pero el niño está silbando, estamos frente a una sibilancia transitoria del lactante. En el adulto es diferente.
En el adulto, lo mismo, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial y para eso, a partir de los 5 años, existe un estudio que es espirometría. ¿Cómo se hace el diagnóstico de asma? Es hacer un diagnóstico diferencial, factores predictivos y una espirometría. Claro, el cuadro clínico. La espirometría está indicada a partir de los 4 o 5 años de edad y en el adulto lo mismo, hacer su espirometría y obviamente hacer un buen diagnóstico diferencial. Pero aquí lo importante es señalar que si realmente todos los asmáticos son alérgicos o bien no son asmáticos y son catalogados como asmáticos. Porque muchas personas, digo, usted Sí. corríjanos si es correcto, la mayoría les hacen las pruebas de alergia porque sospechan de que el paciente es alérgico. No es común. ¿Cuál es el proceso, esta parte de las Ok. vacunas Entonces, que les hacen? nos vamos a hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, diagnóstico clínico, diagnóstico funcional, diagnóstico, ¿cómo se llama? Predictivo, allá vamos. Llegamos al diagnóstico de asma. Todos los niños con asma les debo de hacer pruebas de alergia. ¿A quiénes nada más se les A debe quienes a los que realmente sospechamos que tengan alergia y tienen síntomas francos de alergia. ¿Como cuáles? Van acompañados de rinitis, tuvieron dermatitis atópica, ¿sí? Ya le dimos inclusive, ya le explicamos al paciente cómo debe de mantener su medio ambiente y no lo ha logrado. Entonces, eso le debemos de hacer pruebas de alergia. Después de que se hacen las pruebas de alergia, viene una lectura. Cuando ya tenemos todo esto y estamos haciendo diagnóstico, ahora sí, de alergia, de asma alérgica. Después de eso viene un tratamiento. Aún así, cuando sospechamos las pruebas de alergia, pero la asma alérgica y las pruebas de alergia salen negativas y todavía el paciente creemos que tiene una alergia, entonces sí, le hacemos algunos estudios de sangre. No es al revés, ¿eh? Pruebas de alergia, una vez que ya son positivas o son negativas, se instala un tratamiento a base de inmunoterapia. Y entre más temprano se haga el diagnóstico de una alergia que tenga un paciente, tiene un mejor pronóstico. Sí, pero eso no quiere decir que entre más temprano yo le ponga vacunas a los niños, mejor les va. Yo creo que aquí tenemos que tomar en cuenta el pilar del tratamiento. El pilar del tratamiento es quitar todos los factores de riesgo. Es el pilar. La otra, el uso de sus medicamentos. ¿Sí? Y en tercera, yo dejaría las vacunas. Como hemos escuchado al especialista, es muy importante conocer los factores de riesgo para con ello poder disminuir la probabilidad de desarrollar asma. A continuación vamos a un corte promocional. Gracias por continuar con nosotros. Recuerda, el tema de hoy es asma. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, las cuales están apareciendo en tu pantalla. A continuación, veamos el siguiente testimonio de un paciente que tiene asma. Mi primer crisis asmática fue a los 6 años de edad. Pues me encontraba ahí igual corriendo con mis amigos, entonces pues de repente ya no pude yo continuar con esa actividad. Entonces yo me noté muy cansada, muy agitada, y cosa que a mis amigos no les vi. Entonces igual me vi morada de las yemas de los dedos. Entonces pues ya recurrí con mis papás, entonces me llevaron con el pediatra y ya con una serie de pruebas que me mandó a hacer, pues llegó al diagnóstico de que yo era asmática. Hasta llegar a estabilizarme como ahora, tuve que recurrir también a medicamento homeópata, a todo eso. O sea, mis papás buscaron como otras, de todas formas, para que yo me sintiera mejor. Pero no, a mí no me resultó ni el tratamiento homeópata y hasta ahorita que estoy con la neumóloga estoy bien. En lo que respecta a mí no lo vi tan serio, no lo vi como una enfermedad así que grave. Pero mi mamá, a partir de que me diagnosticaron con asma, ella me empezó a sobreproteger, de que tápate, de que no salgas al frío, de que no comas cosas frías y una serie de cosas. Igual
igual en la casa, de que no estuviera sucio, de que no hubiera peluches, varias cosas. Si no estuviera en control la actividad física, si yo corro, ya me canso. O el frío, ya me provoca así como que una serie de estornudos, todo eso. Ajá. Y he notado también que una gripa, un cuadro gripal, se me complica muy rápido. Me empieza así como que empiezo a jadear. Y por más que meta aire por la boca, no me es suficiente la cantidad de aire que inspiro. Entonces es un cansancio. Haga de cuenta que si yo estoy sentada y sin hacer nada, ya estoy cansada. Entonces sí, eso es. Y ya bueno, en mi caso yo noto así como de que ya mis dedos se ponen así morados hasta en la punta. Y pues a veces me llego a marear, o sea, por la falta de oxígeno. Y pues sí, eso. Y empiezo a toser, así como que intentar de una manera u otra, así como que meter aire, sí, pero no, me siento muy bien. Sí, digamos que ahorita ya hago mi vida normal. A veces antes me trasladaba rápido y ya me cansaba, o sea, sin correr ya me cansaba. Y ahora actualmente subo escaleras, me traslado de un lugar a otro rápido y muy tranquila, o sea, es bueno, me gusta sentirme así. Si no tiene un cuadro gripal, o sea, está, digamos, bien el niño, pero si este niño tiene una actividad física y el padre nota que se cansa o que se sienta porque ya no puede seguir con la actividad, ahí ojo, porque probablemente algo esté mal ahí, un cuadro asmático pueda que esté empezando, algo así. Y también la recomendación de que si en dado caso se le diagnostica al hijo con asma, pues tratar de apoyarlo, sí, apoyarlo, pero también dejarlo vivir, es muy importante, o sea, no limitarlo. Yo digo que si el niño o el paciente tiene un buen tratamiento, no tiene por qué limitarse a vivir, o sea, siempre buscar un tratamiento adecuado y dejarlo vivir, porque pues es parte de la edad, de que si quiere jugar, o sea, dejarlo. Como pudimos escuchar en el testimonio, cuando se lleva un tratamiento de forma adecuada, el paciente puede llevar una vida ordinaria. Doctor, ¿nos podría platicar acerca de cuál es un tratamiento adecuado para los pacientes con asma? Lo primero que señalamos es un control ambiental adecuado. Creo que ese es el pilar. Quito todo lo que me pueda favorecer tener una crisis o tener asma. Una vez vienen los tratamientos, los que se utilizan de rescate y los preventivos. De rescate siempre va a ser el uso de salbutamol, ¿sí? Los aerosoles y algo muy importante, saberlos utilizar. Muchas veces los pacientes no lo saben usar y eso es por el cual va uno hacia atrás. La otra es quitarse todos los mitos que existen alrededor de los aerosoles. Que si uso los aerosoles me voy a volver adicto, que si uso los aerosoles ya no los voy a poder dejar. No. Ahora, empiezo con el manejo de crisis, como se señaló hace rato. Si el paciente empieza a silbar, el paciente empieza con jadeo, ojo, no vaya a ser que vaya a comenzar con una crisis. El uso de jarabes como de Ambroxol y ese tipo de cosas no sirve, definitivamente. Tiene que utilizar su medicamento de rescate, que es el salbutamol, o hay otra preparación que es salbutamol con bromuro de ipatropio. Los utiliza, saberlos utilizar los niños siempre con 0 cámaras, los adultos con sus espaciadores, para que el medicamento pueda llegar adecuadamente. Si no lo usamos adecuadamente, el medicamento no va a llegar al sitio. Una vez que si el paciente está fuera de la crisis, hay otro grupo de medicamentos que son esteroides inhalados. Ojo, no hay que tener miedo a los esteroides inhalados, porque hay que recordar que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica y lo que tratamos es de quitar la inflamación a base de aerosoles o esteroides inhalados que se utilizan por mucho tiempo. La gente luego dice, bueno, doctor, no va a hacer daño tanto tiempo utilizarlos. Bueno, hay estudios a más de 15 años y no pasa absolutamente nada, pero sí puede pasar si no los uso. Después de los aerosoles hay que hacerse sus espirometrías para ir viendo cómo va el paciente. Hay un instrumento que se llama flujómetro, que lo deben de tener los asmáticos para ir viendo sus avances y también para ver si pueden o no caer en una crisis.
Esto es muy importante porque el paciente se va sintiendo más seguro. Ok, después de esto, si el paciente va mejorando, se van disminuyendo los medicamentos. No mejora, a lo mejor ahorita tratamiento con inmunoterapia, ¿sí? Que regularmente también muchos ahí logran mejorar y logran superar más rápidamente. La edad de inicio de la inmunoterapia, lo ideal es después de los 2 años. Se indica antes de los 2 años excepcionalmente, en algunos pequeños, pero regularmente es a partir de los 2 años. Inclusive la edad adulta, ya después de los 70 años, la inmunoterapia tampoco ha resultado que funcione. Si a pesar de eso, ¿no? Habría que ver si el paciente está llevando a cabo todo lo que se le ha indicado. Hay algunas pastillas o desinflamatorios que damos. Los esteroides tomados no están indicados bajo prescripción médica. ¿Por qué? Porque entonces, si estamos tomando a cada rato los esteroides, podemos llegar ahora sí a causar un daño. Deben de ser únicamente bajo prescripción médica. Si un paciente está usando mucho tiempo salbutamol, el paciente no está controlado, porque sigue utilizando salbutamol. Mi éxito de paciente es que ya no use casi salbutamol. En lo que se menciona las crisis, o sea, un paciente o la eficacia de un tratamiento se va a medir en medida de cuántas crisis de medida de qué tanto utilizo mi medicamento de rescate. De rescate, que es cuando se presentan las crisis. Así es. Las crisis, doctor, ¿pueden ser letales? Sí. La verdad es alarmante que en pleno siglo XXI siga habiendo mortalidad por asma. No debería de haber mortalidad por asma. Pero ¿qué pasa? Luego agarra y mucha gente se aburre o no toma los medicamentos adecuadamente y esos son los que pueden morirse. Si hay mortalidad por asma. Fíjese, en los últimos 10 años se han dado más de 3,000 muertes. Y se me hace demasiado. Siguiendo el orden de que el paciente sigue mal a pesar de mis vacunas. ¿Sí? Vuelvo a investigar si realmente tiene asma. Efectivamente es asma de difícil control. Hay anticuerpos monoclonales. ¿Qué son esos? Son anticuerpos que quitan o se fijan a los que nos están haciendo daño. Afortunadamente, bueno, lo bueno de esos tratamientos es que les va muy bien a los pacientes. En mi experiencia les va bastante bien. Lo malo es que no la cura. Nada más lo controlan y cuando lo logramos quitar, a veces recaen los pacientes. Pero el paciente, entonces, ¿por qué los damos? Para lograr disminuir esa inflamación tan crónica que llegan a tener. Bueno, doctor, pues hemos escuchado y hemos conocido cuáles son las principales áreas de oportunidad en lo que es el tratamiento para que todos nos apeguemos a ellas. A continuación vamos a nuestra sección La Voz del Público. Quiero saber cuándo una tos recurrente ya no es normal. Mi pregunta para los doctores es, ¿a qué edad nos puede dar el asma? ¿Con qué frecuencia deben de acudir las personas a chequeos, las personas que padecen asma? ¿Cada qué tiempo y a dónde tienen que ir a chequeos? Doctor, pues tenemos aquí 3 preguntas. Una que dice, bueno, el paciente que tiene tos crónica, nosotros no agarramos a la tos como un dato aislado. Nosotros hablamos del paciente que tiene una neumonopatía crónica, que es aquel paciente que tiene signos o síntomas respiratorios, ¿sí? En forma constante por más de 3 meses, o bien en caso de los niños, 6 o más cuadros de infecciones de vías respiratorias al año. Es importante señalar que el niño se puede enfermar. ¿Qué es lo normal que se puede enfermar? Bueno, un niño menor de 5 años se enferma 6 veces al año y no llega al hospital, no le da neumonía, si le da catarros, es normal. Pero si esto rebasa, entonces hay que estudiarlo. Entonces ahí, como dice ahí, la tos crónica, bueno, agarramos todos los síntomas, desde el estornudo, desde la misma tos, porque pues hay muchas causas de tos, pero si nosotros lo abordamos como un neumópata crónico, empezamos a estudiarlo. Ya de ahí tomamos su placa y todo lo que debe de hacerse para llegar al diagnóstico de asma. Pero si el paciente tiene ahora no tos, tiene neumonías frecuentes, a lo mejor una inmunodeficiencia, a lo mejor un cuerpo extraño, reflujo, etc. ¿A qué edad nos puede dar? ¿A qué edad? Ya comentamos de un principio que desde el recién nacido hasta la edad adulta. ¿Sí? Ahora, ¿qué tanto debe de acudir con el especialista? Una vez, bueno, regularmente acude de acuerdo a cómo se está controlando. Si un paciente logramos el control de 2, 4,
6 meses, pero una vez que se logre el control. Regularmente a mis pacientes los veo cada 2, cada 4 meses. Si el paciente ya se va controlando, ya no tiene mucho caso. Nada más va llevando su control y a veces le va quitando todos los medicamentos. Y tenemos pacientes que sí, lo logran superar. ¿Cómo lo logran superar? Hablamos llevando sus terapias adecuadamente y acudiendo al médico adecuadamente. Esto es muy importante, doctor. Al final, el asma se puede controlar y el paciente puede tener una vida de forma normal, digamos, haciendo ejercicio, corriendo, todas las actividades que una persona, siempre y cuando pues se apegue al tratamiento. Fíjense que yo utilizo una palabra que es superar, porque controlar, mucha gente siente que controlar siempre va a estar con mis aerosoles y todo eso, no, lo va superando. O sea, el niño lo supera, pero si el niño se le hizo el diagnóstico de asma alérgica, tiene predisposición a que sea adulto, lo vuelva a padecer. Eso lo supera. Entonces, lo que tenemos que hacer es que más fácilmente supere sus alergias o supere su asma. Doctor, antes de despedirnos, un último comentario a nuestro público, alguna sugerencia. Seno materno. Disculpe que insista, queremos prevenir alergias, ejercicio, buena alimentación en los bebés, seno materno. Y recordar que siempre se debe de acudir con médicos calificados, evitar la charlatanería, ¿sí? Debemos de fijarnos en las cédulas profesionales, si realmente son lo que dicen. Te agradecemos muchísimo su participación, muchas gracias por platicarnos acerca de lo que es el asma. Muchas gracias a ustedes. A continuación, conozcamos un dato que es muy importante acerca del asma. Descubre qué te causa los síntomas de asma y escribe un diario de la frecuencia de y el momento en que aparecen. Mantente alejado de estos factores o limita el contacto con ello. Como pudimos platicar con el especialista, conocer los factores de riesgo y poder controlarlos nos permite tener una mejor calidad de vida en los pacientes asmáticos. La importancia de la lactancia materna para disminuir el riesgo de desarrollar asma es muy importante. Es por ello que la recomendación que nos daba el especialista de difundir la lactancia materna. Recuerda que te esperamos en nuestro siguiente programa. Esto fue Prevenir es Vivir.